Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. En ocasiones, los padres y madres acuden a la consulta del pediatra preocupados por el rendimiento escolar de sus hijos y por conductas observadas a las que difícilmente encuentran explicación. Sin embargo, no siempre que aparecen estos síntomas son debidos a un trastorno médico, sino que se trata de lo que conocemos como altas capacidades. Pero, ¿en qué consiste realmente esta condición? ¿Quién es el profesional más adecuado para realizar la valoración de estos niños? ¿Realmente piensan y sienten diferente a los niños de su edad? ¿Y pueden acabar desembocando en un verdadero trastorno de salud mental? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que, de la mano de un experto, hablamos de los niños con altas capacidades. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más a Sin Cita Previa, un podcast de Adeslas. Yo soy Gonzalo, de Dos Pediatras en Casa, y hoy me encuentro solo, entre comillas, ante el peligro, porque Elena no ha podido venir a grabar, pero estoy de la mano de un experto para hablar de un tema que nos han pedido mucho por redes sociales y que sé que a muchas familias les preocupa, que es las altas capacidades, ¿vale? Antes de empezar, recordaros que estamos todos los jueves subiendo un nuevo episodio, así que darle a me gusta en donde hayáis visto que hemos publicado y compartirlo con quien creáis que os puede interesar. Este tema es un tema bastante desconocido para muchas familias, lo de las altas capacidades, nos suena lo de los superdotados y tal, pero bueno, es verdad que no es un trastorno médico como tal, pero en muchas ocasiones acaban en la consulta de pediatra porque, bueno, no saben muy bien a quién acudir, porque han observado conductas en sus hijos que les llaman la atención respecto a sus iguales. Y es un tema que es difícil de abordar desde el punto de vista de la salud, porque realmente no es un trastorno, no es una enfermedad, como decía, luego ahondaremos un poco en ella. Así que hemos decidido contar con un experto en salud mental para que nos pueda ayudar un poco a esclarecer los conceptos sobre estos niños. Y contamos de nuevo con el doctor Javier Quintero, que él es jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor en la Universidad Complutense de Madrid y especializado en psiquiatría y psicología, centrado en la atención del niño y el adolescente en la clínica del doctor Quintero. Y os recordamos que ya hemos hecho varios episodios con él, como uno sobre la autoestima en los niños o del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Yo creo que lo hemos hablado antes de ponernos delante de los micrófonos cuando desarrollábamos el guión. Yo le tengo un poco de miedo a este episodio, porque sé que mucha gente va a decir, un pediatra, atención primaria, y un psiquiatra, especialista pero en salud mental, los dos médicos, hablando de un tema que realmente no es una enfermedad como tal, ¿no? Que son las altas capacidades, sino que será una condición personal. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que es una condición que conlleva algunos matices diferenciales que merece prestarle atención. Es decir, que de alguna forma el que un niño tenga una capacidad excepcional no es un seguro para todo, es una ventaja para muchas cosas y alguna debilidad para otras. Sí, yo creo que a lo largo de este episodio saldrá mucho la palabra neurodivergentes, que yo creo que es un poco donde se encuadran las altas capacidades, pero hemos querido dejar desde el principio claro que por mucho que seamos médicos no estamos diciendo que las altas capacidades sean una enfermedad. En ¿vale? absoluto, en absoluto. Eso es. De hecho, me gusta mucho más el término, en los anglosajones le llaman gifted children, es decir, como niños con regalo, ¿no? Es decir, que es una forma diferente, ¿no? Es decir, que en absoluto es un trastorno y todo lo contrario. Es decir, yo creo que canalizado adecuadamente es una fortaleza. Vale. Yo, antes de empezar, quiero empezar porque nos definas en qué consiste una capacidad mental de una persona, porque ahí yo creo que podemos trasladarlo a lo que serán las altas capacidades, pero primero hay que entender cuáles son las capacidades mentales de las personas. Básicamente, cuando hablamos de inteligencia hay muchísimas formas de ser capaces de referirnos a ellas, pero una forma sencilla sería la capacidad de resolver problemas y de la capacidad de generar nuevas respuestas. Es decir, no se trata de responder de manera que he aprendido, sino ser creativo a la hora de plantear respuestas. Bueno, pues eso es la inteligencia. Y a partir de aquí le podemos plantear si eso va a ser en el área lingüística, en el área de matemática, en el área lógica, en el área musical, en el área deportiva. Es decir, que de alguna forma es ser capaces de resolver, la agilidad para resolver, analizar y resolver problemas y generar nuevas respuestas. Sí, yo leía el otro día creo que fue una definición que me gustó mucho de inteligencia.
muchas veces se asemeja a altas capacidades e inteligencia, luego veremos por qué. Yo tenía un profesor en el colegio que decía que la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia, ¿no? Mi profesor de filosofía. Pero me gustó casi más una definición que escuché el otro día, que venía a decir que la inteligencia, siendo una capacidad mental, es una capacidad integradora del resto de capacidades mentales que tienen, ¿no? Y eso es lo que, como bien has dicho, te permite generar respuestas a través de la memoria, la inhibición, pues todas esas capacidades que tenemos a nivel mental. Pero decíamos antes que las altas capacidades no es una enfermedad o un trastorno, pero ¿por qué entonces hay personas, niños, adultos o personas de mayor edad que tienen mayores capacidades que otras? La inteligencia se reparte con una curva de Gauss, es decir, nosotros tenemos la parte media entre 90 y 110, medida con una escala de inteligencia, que como dice tu profesor de filosofía, es lo que hay. Podemos hacer una valoración crítica de las mismas si están midiéndolo todo, nos podemos ir a un modelo de inteligencias múltiples, podemos darle muchas vueltas, pero bueno, da igual, en cualquier contexto es una curva de Gauss. ¿Qué quiere decir esto? Que el percentil 5, el 3 y el 5 más alto, estos son lo que nosotros etiquetaríamos, calificaríamos o denominaríamos como altas capacidades. Ese porcentaje, ese 3-5% de personas, niños o personas adultas, que están por encima de la media de inteligencia en la capacidad, insisto, como queramos definir la inteligencia, que como decíamos antes, yo me lanzo con la mía, ¿vale? Pero que efectivamente hay muchas, ¿no? Y esa no era de tu profesor de inteligencia, sino era la de Binet. Binet, que es uno de los primeros test, dijo, ¿qué es inteligencia? Lo que mide mi test. O sea, que es... Pero claro, yo creo que esto también es una cosa que tienen que entender los padres que nos escuchan. Cuando se ha referido a una curva de Gauss, seguro que todos lo tenemos en mente, que es la curva de la normal, ¿no? Que la mayoría de la gente se agrupa en torno al centro. Pero que es que pasa prácticamente con todas las variables desde el punto de vista medibles de salud, de psicología, que podemos encontrarnos en el entorno. Es peso, decir, talla... Todo. Tiene que haber de todo en el mundo. Y de esta forma hay gente muy inteligente, ¿no? De altas capacidades, y gente que está en la parte de abajo, que son en principio los que diríamos que tienen una discapacidad intelectual, ¿vale? Claro, y ya que lo has dicho, aunque yo creo que hablaremos luego un poquito más de ello, en los test de inteligencia, normalmente ¿en dónde se pone el dintel de un coeficiente intelectual para hablar de una persona con altas capacidades? Porque normalmente cuando se aborda desde el punto de vista de los neuropsicólogos para evaluar si una persona tiene altas capacidades, normalmente se hace un test de inteligencia y se marca también ahí un dintel. A mí no me gusta ponerlo en un número, porque yo creo que al final tiene que ver con el uso que hacemos, ¿no? Y luego además hemos hablado de un número, el CEI, ¿no? El coeficiente intelectual o coeficiente intelectual. Dependiendo de la herramienta que utilicemos, ¿no? Vemos que hay diferentes factores. Por ejemplo, probablemente si alguno tiene por ahí el test de inteligencia que han hecho a su hijo, probablemente sea la escala Wechsler, entonces mide el cociente verbal, el razonamiento perceptivo, la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo. Es decir, que mides muchos más factores, no solamente un número y una prueba, ¿no? Son muchas pruebas que confluyen en una estrategia en función de la edad de esa persona. No es lo mismo la cantidad de problemas o la cantidad de resolución de problemas complejos que podemos hacer a los 10 y a los 20 años, con lo cual lo tenemos que también entender que las escalas de inteligencia tienen capacidades distintas, o sea, le exigen distinto en diferentes edades, ¿no? Por lo cual, me enreda un poquito, vuelvo a explicar lo de la inteligencia, ¿vale? Que es una escala que mide muchos factores, no solamente es un número ni una única escala. Ahora bien, hay una parte importante que decíamos antes, ¿no? La capacidad de resolver problemas, y de generar nuevas soluciones, ese punto de creatividad. Eso, las escalas de inteligencia convencionales no lo miden bien. Entonces, nosotros cuando sospechamos que hay un chaval, ¿no? Que lo estamos evaluando y que está respondiendo en las escalas de inteligencia en ese rango alto de la media, entonces buscamos alguna escala específica de creatividad que nos permita detectar efectivamente si es una alta capacidad formalmente. Es decir, que el CEI nos orienta muy bien. Si eso lo complementamos con una evaluación de creatividad, hay muchas, bueno, pues entonces sí, podemos llegar a ese diagnóstico. Y a veces hay un chaval con 130 que tiene una creatividad brutal, que efectivamente es una alta capacidad, sin duda alguna, y hay un chaval con 135, pues que a lo mejor sí, verbalmente es maravilloso, pero hay mucho aprendido. O sea, que también es cierto que hay que evaluarlo de manera, como digo, en conjunto, ¿no? Lo decías antes que la inteligencia es un conjunto de capacidades, no es una única capacidad. Sí, además me lo contaba una amiga que es psicóloga que decía que el CEI, que ayuda mucho en este tipo para sobre todo hacer ese cribado que decías, está muy pensado
para las personas que están en el centro de la curva de Gauss y que no evalúa también a los niños o a los adultos que están en el extremo, porque claro, al final cuando se valora el CI son con conductas observables, es decir, con la respuesta que da un niño o una persona a la pregunta o a la cuestión que se le pone, y hay veces que con esa creatividad dan respuestas diferentes a lo que el evaluador inicial tiene en el manual. Entonces hay veces que incluso las personas que tienen un CI muy alto son muy difíciles de evaluar porque el propio examen no está pensado para ellos, ¿no? Efectivamente, decíamos, ¿no? La capacidad de crear nuevas cosas, ¿no? Es decir, de hecho, la civilización ha girado en torno a gente que ha creado cosas distintas, ¿no? Es convencido que en su mayoría es gente con esa capacidad plus adicional que de alguna forma le estamos todos agradecidos, ¿no? Es decir, que eso es algo que, ojo, no tener altas capacidades tampoco es garantía de éxito, sino a veces, como decíamos al principio, y por eso estamos hablando hoy de las altas capacidades, pues esto yo a veces utilizo cuando llegan los padres a la consulta y me preguntan y demás, y ¿esto cómo es? Y digo, esto es muy fácil. ¿Qué coche tiene usted? No, pues tengo tal. Pues mire, ahora mismo le acaban de poner un motor de 500 caballos en el coche, lo cual es maravilloso, porque tiene usted un coche de 500 caballos, pero si el chasis no está bien puesto, si la dirección no es la correcta, ese coche va a ser muy difícil de conducir. Es decir, es cierto que si todo funciona, tiene usted un pedazo de coche espectacular. Ahora bien, un Volkswagen de 120 caballos te lleva y te trae y te hace todo lo mismo, ¿vale? El otro tiene algunas dificultades más a la hora de conducir, es decir, lo que le estamos poniendo son más caballos al motor, lo cual es necesariamente bueno. Bueno, sí se acompaña del resto de las funciones. Claro, entonces esto me lleva a preguntarte, porque esto sí que parece que los estudios de los últimos años lo están demostrando, que las conexiones neuronales que tienen los niños para su edad son diferentes a las más que diferentes, que tienen muchas más conexiones neuronales, que tienen más sustancia blanca y que le permiten tener procesos neurológicos mucho más rápidos, ¿no? O sea, que ese cerebro como que va más deprisa, pero no en el mal sentido de la palabra, ¿no? Sino que es capaz de dar soluciones muchísimo más rápido. Has hablado de algo que es fundamental, ¿no? Que es todo el proceso de mielinización, que es en realidad nosotros cuando aprendemos lo que estamos haciendo es un tracto de mielina, es decir, nuestro cerebro no lo vemos, pero haría una nueva línea, ¿no? Blanca, en esa sustancia blanca, cuando aprendemos una habilidad nueva o un conocimiento nuevo, se ha generado una nueva conexión entre diferentes áreas de nuestro cerebro. Eso es el aprendizaje. Y efectivamente lo que vemos, y si ya entramos a algo que seguro me vas a preguntar después, y esto cómo se observan los niños, pues observamos niños pequeños que van como un paso por delante de sus compañeros, ¿no? Es decir, yo a veces digo, no, ¿y qué tiene que hacer un niño a los 4 años? No pasa nada, estoy llevando al cole y no nos vamos a obsesionar, simplemente vamos a observar. Esto es como los niños, a los profesores de 4 años tienen que saberse las curvas de peso y de talla. No hace falta. Tienen 20 niños de 4 años en clase y ven que uno le saca una cabeza a todos los demás. Pues este es más alto. ¿Vale? Yo no tengo que saber cuál es la talla media esperada en esos niños, pero este niño es más alto. O al revés, una cabeza más bajita que el resto. Este es más bajito. ¿Vale? ¿Por qué es más bajito? ¿Por qué es más alto? Pues lo mismo desde el punto de vista del funcionamiento de la capacidad. Es decir, lo que nosotros vemos es que esa velocidad en cuanto a la adquisición de las áreas del desarrollo intelectual va más rápido. Va meses, años, dependiendo del potencial, por encima de lo que sería esperable para un niño de su mismo rango de edad. Pues te pregunto por lo que me has dicho. Entonces, ¿cuáles son esas conductas observables que nos pueden poner, entre comillas, en alerta en que un niño es altas capacidades y por tanto luego vamos a tener que darle una forma de aprender que seguramente sea un poco diferente a los mismos niños de su edad? Vamos a ver ese punto de precocidad, ¿no? A la hora del desarrollo intelectual. Ojo, porque al final nosotros, estoy con un pediatra delante, me da vergüenza decir esto. Nosotros medimos 5 áreas del desarrollo, ¿no? Las 2 áreas motoras, motora fina, el área adaptativa, el lenguaje y el área social, ¿no? Nosotros vemos, eso es un poco el desarrollo que vemos en los niños preescolares. Bueno, realmente es el área del lenguaje, donde realmente lo vamos a ver más, ¿no? Porque de alguna forma vemos esa precocidad a la hora del desarrollo del lenguaje. Empiezan a utilizar un lenguaje antes de lo esperado. Lo normal es que un niño empiece a hablar a los 2 años, no el papá, mamá, sino ya una forma más organizada, pues de repente vemos que la cantidad de palabras que utiliza ese niño es mayor a la esperada a su edad y tiene una riqueza y una organización del lenguaje, por encima de lo que sería esperable en los preescolares. Y luego de repente todo lo que es la adquisición de las siguientes habilidades también va un paso por delante, es decir, aprende muy rápido, es decir, aprende a leer, un día le enseñan a leer y el tío lo coge a la primera. Esto de estar con el nada, esto del al día siguiente está leyendo el Quijote, más o menos, ¿no? Es decir, que de alguna forma todo va más rápido, pero va más rápido en algunos aspectos, en el aspecto intelectual, porque a lo mejor
es torpe como un melón, es decir, que le das una pelota y no sabe qué hacer con ella, no pasa nada, es decir, pues estamos hablando de altas capacidades intelectuales, ¿no? Ojo, a lo mejor es una inteligencia motora y el tío es eso, no sabe leer, pero le das una pelota y con 5 años el tío es espectacular, es decir, ojo también con el concepto, como decíamos antes, de las inteligencias múltiples. Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? Que va como un poquito más rápido que el resto, ¿vale? Desde el punto de vista intelectual, no desde el punto de vista físico, su talla es la misma, no desde el punto de vista social, le cuesta, y es una de las cosas que tenemos que observar, y tampoco tiene por qué ir más rápido desde el punto de vista emocional, con lo cual realmente lo que vamos viendo es que la parte intelectual va un paso por delante. Sí, yo creo que esto es una cosa que los padres que tienen niños con altas capacidades vemos con frecuencia, esa disincronía que hay entre el nivel intelectual que tiene tu hijo y su nivel, por decirlo de alguna manera, emocional, ¿no? Porque a lo mejor puedes tener un niño de 4 años que ya se le han diagnosticado unas altas capacidades y a nivel intelectual pues va más avanzado, pero sigue siendo un niño de 4 años y siente como un niño de 4 años, ¿no? Y muchas veces pues eso le provoca que no quiera jugar con niños de su edad porque no le dan respuesta a esa necesidad intelectual que tienen, y muchas veces de esto luego se derivan muchos otros síntomas. Me interesa mucho esto de la disincronía emocional que tienen estos pacientes. Fíjate, hay una frase de Woody Allen que a mí me parece maravillosa, ¿no? Que un día le preguntaron a Woody Allen por cómo se sentía él siendo inteligente. Y entonces, siendo tan inteligente, y le dije que eso es maravilloso, porque siendo inteligente uno puede parecer idiota, pero al revés es imposible. Es decir, lo que hay que enseñarle a estos niños desde pequeños es que evidentemente esa capacidad de flexibilizar y tener inquietudes tiene que ser un valor en alza, es decir, que él tiene que ser capaz de adaptarse a jugar con sus amigos de 5 años a lo que toque, aunque lo que le apetezca estar con los niños de 7 años en un juego más elaborado, pero hay que trabajar esa escala adaptativa, esa parte de adaptación al entorno. Entonces serán chavales felices y plenos, porque entonces serán capaces de ser mucho más flexibles y su campo y su espectro de acción será infinitamente más amplio. ¿Vale? Sí. Que eso es súper importante. Luego, estas diferencias que vemos sobre todo en la infancia luego se tienden, entre comillas, un poco a igualar en la edad adulta, porque es como una curva exponencial, ¿no? No es lo mismo. Ahí te voy a, fíjate, no me gusta corregirte, Gonzalo, pero no es verdad, porque si nosotros no lo hacemos, lo que ocurre con el adulto es que de repente sus intereses se han centrado mucho y de repente tiene intereses que no están en el grupo general. Entonces llega la edad adulta y a todos les apetece salir de copas y montar fiestas y tal, y a él le apetece ir a un museo o le interesa un montón, ¿no? Y van de viaje de fin de curso y de repente ahí hay un sitio, un laboratorio astronómico y le apetece ir allí y todo el mundo le mira como, ¿este tío qué hace? Y tal. Es decir, que al final tengo que ser capaz de tener esas inquietudes y potenciarlas, pero al mismo tiempo ser capaz de estar en sintonía con mi grupo. Y eso es la clave del éxito. Y entonces, si lo empiezas a los 4 o 5 años, a los 30 es muy fácil. Si lo empiezas a hacer a los 20, recuperar esa adaptación ahí es mucho más complicado. Sí, yo me refería a que puede haber, que al final la maduración, a ver cómo lo expreso, que yo creo que me estaba diciéndolo de una forma diferente, que la maduración cerebral de cada niño con altas capacidades o no es muy variable, pero todos llegamos a una edad, pues pasados los 20 seguramente, en que nuestro cerebro ha terminado de madurar, y entonces ahí nos podemos igualar más entre todos a nivel emocional, cosa que a lo mejor cuando somos pequeños estamos todos un poco siendo diferentes. Desde el punto emocional sí, el problema es lo que ocurre durante el periodo, durante el viaje. Claro, eso es lo que me refería, que por eso es tan crítico lo que estabas diciendo cuando los niños son pequeños. Sin duda alguna, ese punto de maduración, que cuando llegamos a la adolescencia mi cerebro emocional coge mucha fuerza, ¿vale? Y de repente soy una emoción con patas, ¿no? Y pienso lo justo, ¿vale? Pues estos no, estos piensan más, pero siguen siendo una emoción con patas, entonces generamos esa dificultad. Fíjate, yo tengo ahí un dibujo guardado por ahí en una de mis presentaciones y demás, que es un dibujo que me hizo un chaval de 7, 8 años, muy chiquitito, y entonces un día le estaba preguntando, ¿a ti qué es lo que te ocurre? Entonces me lo estaba intentando explicar con un lenguaje inadecuado, o sea, exagerado, ¿no? Para un niño de 7 años, pero inadecuado. Y dije, déjame un lápiz. Y el tipo dibujó una cabeza enorme, un cuerpo pequeño, con un corazoncito muy grande. Me dijo, este soy yo. Esto es lo que me pasa, efectivamente, ¿no? Cognitivamente era un tipo brillante, no, lo siguiente, o sea, era una cabeza increíble, pero en un cuerpecito muy pequeño, de un niño de 7, 8 años tendría entonces, ¿vale? Y con un corazón que tampoco sabía dominar y controlar, ¿no? Que su cabeza le hacía una serie de cosas, es decir, un niño un cerebro de 11 años en un cuerpo de 7, por decirlo, para que nos lo podamos visualizar, ¿no?
Pediconsejo. Los niños pasan en el colegio muchas horas al día. En el caso de que te preocupe el comportamiento de tu hijo en casa, habla con tu tutora para que te cuente cómo es la conducta de tu hijo durante el horario escolar. Bueno, ya estamos de vuelta, Javier, y yo lo que te quería preguntar también es ¿quién es el profesional adecuado para hacer una valoración de estos niños? ¿No? Hemos dicho muy al principio del episodio que nosotros somos médicos y no sé si yo como pediatra de atención primaria sé que no estoy capacitado para dar un diagnóstico, no entendamos diagnóstico por enfermedad, ya lo hemos dicho antes, de un niño con altas capacidades, pero ¿quién es el profesional adecuado para, ante ciertos síntomas, si los podemos llamar síntomas o conductas observables en estos niños, que debe hacer una valoración para dar ese diagnóstico clínico de esta persona está en este espectro de las altas capacidades? Pues fíjate, la respuesta no es fácil porque voy a decir una cosa y la contraria. Es decir, en realidad yo creo que alguien que sepa, ¿vale? Es decir, yo creo que alguien que tenga una idea clara de lo que son las altas capacidades y qué podemos hacer después con eso, ¿no? Pero al mismo tiempo hay algunos centros específicos de altas capacidades donde yo tengo la sensación de que cualquier niño que entra por esa puerta sale con el diagnóstico de altas capacidades, ¿no? Y a mí me cuesta muchas veces, ¿no? Cuando de repente esos diagnósticos llegan a nuestra consulta, nosotros reexploramos la situación y reajustar expectativas, ¿no? Porque a veces el tener unas altas capacidades es maravilloso, si lo hacemos bien, pero es una sobreexigencia para los padres, ¿no? Y a veces nos encontramos a unos padres y madres que de repente, ¿no? Pues ellos están encantados, ¿no? Yo tenía un viejo pediatra, ¿no? Ya jubilado, que decía, ¿no? Que cuando él escuchaba en la sala de espera, ¿no? Los niños pequeños, ¿no? Pues de repente empezaban las madres, ¿no? No, pues mi niño ya a los 12 meses caminaba. Diciendo, oye, a los 12 meses ya montaba en bicicleta. No, pues el mío a los 12 meses ya hacía raíces cuadradas, ¿no? Es decir, que de alguna forma hay una sensación de fondo, ¿no? De que tu hijo tenga que hacer cosas que no las va a hacer, que no pasa nada, que lo normal es bueno, que lo correcto es estar en la mediana. Es decir, lo que pasa es que al final estos centros tan específicos de altas capacidades a veces tengo la sensación de que se centran mucho, ¿no? en encontrar o buscar lo que quieren encontrar, que es una alta capacidad y difícil a veces porque decíamos antes, ¿no? No solamente es una escala Wechsler o una escala de inteligencia que me diga que está en el percentil 5 por encima, ¿no? de lo que es el rendimiento cognitivo, sino la otra parte de la creatividad, ¿no? Qué talento, ¿no? Y otras muchas veces con niños pequeños aparece un concepto que también se confunde, ¿no? Que es la precocidad intelectual, ¿no? Es decir, niños que en una escala de inteligencia lo dan muy bien. ¿Por qué? Porque son niños que están sobreestimulados, superestimulados, ¿no? Entonces, desde pequeñitos, la escala de inteligencia, pues son chavales que lo hacen muy bien, pero son repetitivos. Es decir, te das cuenta de cuando lo estás explorando, son chavales que responden muy bien, que saben mucho, que están muy estimulados, pero le falta ese punto de creatividad. Es decir, son respuestas que están replicando, no están generando alternativas. Entonces, ¿eso es una alta capacidad? No, eso es una precocidad intelectual. Es decir, estamos estimulando, lo cual está muy bien, estamos generando un chaval muy potente, pero que es otro tipo, otra característica de personita. Sí, yo también me refería un poco porque, claro, por lo menos a mí a la consulta de atención primaria, y me imagino que a vuestro gabinete también, llegarán niños pues con fracaso escolar, niños que a lo mejor emocionalmente tienen conductas que no se ajustan a la normalidad, por decirlo de alguna manera, pero claro, yo siempre les digo a los padres, yo no soy... Creo que por lo que me cuentas, tu hijo puede ser o no un niño con altas capacidades, pero muchas veces les digo al final, el recurso que muchas veces del que se puede tirar para evaluar a estos niños son los propios colegios, ¿no? Los gabinetes de orientación psicopedagógica, si están bien formados porque tienen neuropsicólogos que pueden llegar a hacer ese diagnóstico, ¿no? Es difícil, no todos tienen un equipo psicopedagógico suficiente y luego muchas veces lo que ellos están más en el niño que tenga dificultades. Claro. Cuando estabas diciendo esto, Gonzalo, a mí me parece importante, ¿no? Es decir, cuando me vienen, no, vengo a ver si mi hijo tiene altas capacidades. Y yo, ¿y para qué queremos saberlo? Efectivamente. Vamos a ver, ¿dónde le duele? Es decir, vamos a intentar... Nosotros, la forma, digamos, a mi juicio, correcta es dónde están las dificultades, ¿no? Es que estamos viendo un chaval que le está costando adaptarse en el colegio. Es un chaval, oye, que está viviendo todo con una sobreexigencia, que el tío todo lo quiere hacer súper perfecto y entonces el tío vive agobiado todo el día. O efectivamente estamos viéndole que en clase se está aburriendo porque que la profe explica las sumas y el tío quiere que le expliquen ya las multiplicaciones, que las sumas ya las ha cogido, pero el resto de la clase no. Es decir, tenemos que partir de que algo no funcione.
no de que quiero saber si el niño tiene altas capacidades, pero si el niño tiene altas capacidades, está bien entregado en la escuela, emocionalmente estás funcionando bien y socialmente no hay nada que reseñar, no toquemos nada, fenomenal. Cuando algo no funcione, entonces busquemos la solución. Los equipos de orientación se van a enfadar contigo si les mandas muchos, porque ellos están muy enfocados en el niño que tiene problemas, con lo cual ellos dan por sí, pues esas altas capacidades le tiene que ir bien. Claro, que unas altas capacidades apruebe no quiere decir que le vaya bien. Esas altas capacidades debería sacar un sobresaliente sin despeinarse, ¿no? Entonces, que a veces, no, es que está aprobando ya, pero es que no, es que la aprobar a este niño no me sirve. Fíjate, yo me acuerdo un chaval que me lo trajeron no hace ya muchos años, un tío formidable. Yo tengo muchos tíos listos con los que he hecho muy buena sintonía, porque además luego son chavales, evidentemente son, iba a decir pacientes, yo ya no sé decir pacientes, pero ya la relación con estos chavales que ya son tiarrones es casi ya del tío Javier, ¿no? Casi más que otra cosa, ¿no? Pero ese chaval me lo trajeron en sexto de primaria y le iban a echar del cole. Iba a echarse del cole porque era un desastre, no le daba ganas hacer los deberes y demás, ¿no? Y entonces yo me siento un rato con él y dije, o sea, este niño, o sea, no pueden suspenderle. Si este es más listo que los tres juntos, o sea, sus padres y yo, ¿sabes? Dice, no puede ser. Y entonces empezamos a darle vueltas y lo que tenía de fondo era un cuadro de atención. Problema de atención que el tío, pues efectivamente, en matemáticas lo hacía muy bien, pero el resto le daba el igual, con lo cual el resto suspendía. Matemáticas 10, con lo cual al colegio le cabreaba muchísimo. Es que no estudia porque no quiere. No exactamente, no es que no quiera, es que esto que sí le mola, pues lo hace bien, pero lo que no le estamos siendo capaces, bueno, la cuestión es que reorientando aquello tal y cual, este tipo ahora mismo es un ingeniero de la pera con becas, ha estado becado por muchas universidades súper punteras y en sexto de primaria le querían echar de clase, le querían hacer repetir porque no daba el nivel. Dije, nos estamos perdiendo algo. Sí, yo creo que esto traduce además una de las cosas que es muy frecuente en los niños con altas capacidades, que es muchas veces funcionan por motivación y si algo no les motiva, no lo van a hacer. Da igual. O eso que decíamos antes, es decir, tenemos que enseñarles a que esto que motiva claro, es la ese pera. trabajo es el que habrá que hacer luego, exacto. Pero que es lo que tú dices. Por eso creo que la tasa de fracaso escolar en las altas capacidades está cerca del 70%, que dices es imposible. Pero no, porque efectivamente es el sistema es, yo digo, el sistema es como la manada de ñus, va al ritmo del más lento. Claro. Con lo cual, este ñu que va en la cabeza del rebaño se acaba aburriendo. Y al final dice, pues me quedo y se acaba comiendo el león. Claro. Porque porque se pierde, ¿no? En el camino. Eso es. Y claro, habrá una parte en la que se tendrá que trabajar para que entiendan que no pueden trabajar solo por motivaciones, pero eso es muy habitual. Pero has dicho una cosa muy interesante sobre la capacidad de atención, que es otra cosa de la que te quería preguntar, y yo creo que estoy de acuerdo contigo, en que cuando tenemos un problema lo que tenemos que establecer es un marco, porque al final, y lo hemos dicho al principio del episodio, de estos cerebros que son neurodivergentes, ¿no? Que se salen de lo que es la norma, y ahí podríamos encuadrar muchos, ¿no? Tenemos el niño con altas capacidades, pero también tenemos el niño en el trastorno del espectro autista o un déficit de atención, porque al final comparten muchos síntomas, ¿no? Entonces, creo que es importante que se haga una buena evaluación para establecer realmente un diagnóstico clínico, que se puede tratar de un trastorno o de una condición, y a partir de ahí trabajar en lo que necesita cada persona, porque si solo atiendes a esa parte que dices, pues seguramente a lo mejor llegas a un diagnóstico que no es el verdadero del niño y no le estás dando lo que realmente necesita, ¿no? Sin duda. Por eso decía antes que para mí lo importante cuando alguien tiene una sospecha de una alta capacidad es por qué hemos llegado a esa sospecha, es decir, cuál ha sido el problema, porque eso nos va a dar muchas más pistas de por qué no está funcionando. Y hemos hablado de las áreas de funcionamiento, pero efectivamente, yo mencionaba el déficit de atención, pero hay muchos trastornos del espectro del autismo, ¿no? Es lo que antes llamábamos Asperger, que son altas capacidades, pero con un trastorno del espectro del autismo. Y entonces son genios en algo y el resto del mundo es que les da igual. Entonces son chavales que saben física de COU, o de COU ya no, perdón, de segundo bachillerato. Yo hice COU también. La que tiene ser mayores. Física de segundo bachillerato y por otro lado la lengua de primero arrastrada, ¿no? Es decir, que dices, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, porque efectivamente hay que entender, ¿no? Dónde y cómo somos capaces de poner ese tren de alta velocidad en una pista de alta velocidad, ¿no? Si tú coges el AVE y lo pones en la pista de cercanías, el AVE tampoco funciona, ¿vale? El AVE necesita la máquina que puede ir a 300 por hora en una pista que puede ir a 300 por hora. Entonces es importante, ¿no? Encajar las dos cosas. Y no que te lo vuelva a preguntar, pero te lo pregunto a lo mejor de otra manera. Tú como especialista en salud mental, ¿crees que existe lo que ahora se llama la doble excepcionalidad? Es decir, que puede haber dos diagnósticos de este tipo en la misma persona, es decir, un diagnóstico de altas capacidades y un diagnóstico de un trastorno de espectro autista, o, quitando las altas capacidades, tener un diagnóstico de TEA y también un
TDAH o que comparten síntomas? Un 40% de los casos. Es decir, esto que dices es algo de excepción. Yo no lo llamaría doble excepcionalidad. Bueno, excepcionalidad por la frecuencia del proceso. Por eso digo, porque eso me acabas de describir el 40% de los casos, ¿no? Es decir, que de alguna forma tener una condición te multiplica casi por 2 el riesgo de tener otra. Uh-huh. Y eso es lo otro a lo que te iba a preguntar, que ¿cuáles son muchas veces los ya así como trastornos o enfermedades de salud mental que suelen tener los niños asociados a altas capacidades, ¿no? ¿Qué es lo que soléis ver en la consulta más allá de la propia condición conductual que puede tener un niño con estas capacidades? Hablamos de psicopatología. Si hablamos de psicopatología, hemos mencionado ya el TDAH, el trastorno del espectro del autismo, también los trastornos emocionales. Suelen ser niños muy ansiosos, es decir, niños que ellos, digamos, su cabeza les da para elaborar problemas por encima de su edad emocional, por decirlo de alguna forma, y eso les condiciona en un sufrimiento adicional. Sufren mucho con lo que pasa en el mundo y no saben qué hacer con tanta angustia. También a veces aparece con algún comórbido con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Esa necesidad de tener las cosas ordenadas acaba generándole un pensamiento un tanto obsesivo y rituales para intentar controlarlo, ¿no? Es decir, que a veces es interesante, ¿no? O sea, que a veces encontramos, ¿no? Esas 4 características quizás son las más prevalentes. Hay muchas más, pero esas 4. Y has mencionado algo que me ha parecido muy importante y es el riesgo de fracaso escolar en las altas capacidades. Que a mí, el fracaso escolar es una de las cosas que me parece debería ser una alerta de salud pública, ¿no? Es decir, un contexto como el nuestro, donde tenemos casi un 26% de fracaso escolar, una sociedad como la nuestra no es sensato. Es decir, que 1 de cada 4 chavales no sea capaz de terminar secundaria teniendo los mimbres para hacer ese gesto, me parece que es impensable. Pero que eso le pase a un niño con alta capacidad, me parece, como dirían en mi pueblo, para hacernoslo mirar. Es decir, porque este chaval hemos perdido, aunque solo sea desde el punto de vista de la salud pública, de la sociedad, hemos perdido un talento que lo hemos malogrado y que estará por ahí enredando y vete a saber dónde, ¿no? Sí, hablaba ayer con una amiga que es un psicopedagoga y decía que al final la inteligencia a nivel social es una persona con muchísimo valor, porque al final la persona inteligente es la que da respuesta a las necesidades que tenemos, y entonces para la sociedad yo creo que no se deberían, entre comillas, desperdiciar los talentos de las altas capacidades, porque van a ser en el futuro lo que den respuesta a nuestras necesidades. Y de hecho creo que leí hasta un estudio en el que decía que las personas con mucha inteligencia, no sé si altas capacidades o no, con mucha inteligencia, son personas que tienen mejor salud porque se autocuidan mejor. O sea que también para el futuro de la salud de la sociedad son personas muy interesantes a cuidar. Si se manejan bien. Claro. Es decir, van a ser buenos, van a ser muy buenos o muy malos, pero lo que no van a ser es neutros. Es decir, lo que yo no conozco nadie con altas capacidades que haya pasado así de manera anodina en la vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? O son muy buenos o se lían mucho y se complican mucho la vida, ¿no? Entonces hay gente que se ha complicado mucho y se ha metido en historias muy, muy delictivas, o bien... Pero fíjate, una sociedad como la americana, ¿no? La americana, en cuanto detectan a alguien con una gifted, ¿no? Sí, inmediatamente empiezan, exacto, ¿no? A cuidarlo y decir, oye, este chico, porque son conscientes que desde el punto de vista social, esos son el 5% de la sociedad que efectivamente va a generar nuevas soluciones a los problemas que tenemos. Y aquí estamos más empeñados en hacer más problemas en vez de buscar más soluciones. Bien, insisto, ¿no? Me parece que el fracaso escolar, que es un riesgo alto en los chicos con altas capacidades, a mí cuando me encuentro un chaval con 18 años que lo exploras, además lo ves y dices, este tío, ¿cómo puede ser que esté en este carril sin haber retornado? Entonces, claro, lo primero que intentamos es buscar su propósito, ¿no? Y ver cómo somos capaces de recolocarlo en su carril, cuál es el carril que tiene, ¿no? Porque si se ha complicado mucho, se ha enredado con drogas, está en dinámicas muy complicadas, pues a veces eso nos queda muy, muy lejos, ¿no? Para llegar a ese punto de conseguir su máxima funcionalidad. Pero bueno, sin duda alguna, como sociedad, es talento que no deberíamos malograr. Y ya por último te voy a preguntar que una vez establecido que un niño tiene altas capacidades, hayamos llegado al diagnóstico como hayamos llegado, ¿quién debe establecer las necesidades de estos niños, ¿no? Al final, desde el punto emocional, desde el punto de vista conductual, a lo mejor no es lo mismo que desde el punto de vista escolar o cómo se debe enseñar a esos niños. O sea, ¿quién debe hacer ese trabajo una vez que recibes a ese niño con altas capacidades, de decirle en qué vía hay que colocarla? Pues fíjate, es un trabajo muy individual. Y de hecho, si te fijas un poco en los grupos en general, hay 2 tipos de visiones, ¿no? Unos que lo que hacen es identifiquemos los talentos y potenciemos los talentos, ¿vale? Y otros que dicen identifiquemos las carencias y trabajemos con las carencias. Yo soy disruptivo y digo, vamos a potenciar los talentos, pero vamos a trabajar las carencias, ¿no? Porque lo que yo quiero al final son personas equilibradas, ¿no? Uh-huh. Es decir, de nada me sirve, ¿no? Que tenga un talento musical, en cuyo caso va a ser un músico de la pera,
pero socialmente desamparado, emocionalmente desastroso. No. Todo eso tiene que estar integrado, ¿no? Y al mismo tiempo que tenga un talento, dice, no, como es un talento ya funcionará. No, ya funcionará, no, pero vamos a darle. A ver hasta dónde llega, ¿no? Ver dinámicas en las que podemos ir aprendiendo, como digo yo, sin techo, ¿no? Generando nuevas soluciones y nuevas herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que el equilibrio está en eso, en tener un buen perfil de la persona, cuáles son las cosas que funcionan, las que no funcionan, y las que funcionan, cuál es su talento, ¿no? Entonces ese talento intentar nutrirlo lo mejor posible, pero sin perdernos en la parte, ¿no? de las carencias que tiene, ya sean emocionales y sociales. Y con el paradigma que decía antes, ¿no? Esto no se trata de cogernos y llevarnos a los niños con altas capacidades para que se junten solo con niños de altas capacidades, para que luego todos los con altas capacidades piensen en las altas capacidades, sino que sean como Woody Allen, ¿no? Que sean capaces de efectivamente, ¿no? Estar en un hotel de 6 estrellas y de gran lujo y adaptarse y estar allí fenomenal y adaptado, pero también ser capaz de dormir en una pensión y estar bien en una pensión. Entendiendo ese contexto de ambiente, el ser capaz de estar jugando con los niños de 8 años a lo que juegan los niños de 8 años, pero sin renunciar a mis inquietudes intelectuales que pueden estar en la astronomía o en la informática o lo que queramos, ¿no? Buscar ese equilibrio. Sí, y por lo que entiendo que dices al final, debe ser, aunque sea una cosa muy individual, has dicho que te referías obviamente al niño, debe ser entonces un abordaje multidisciplinar, porque tendrá que funcionar un pedagogo para decir cuáles son las necesidades escolares que hay que dar a este niño, pero también seguramente un psicólogo, un especialista en salud mental, para poder dar respuesta a toda esa necesidad emocional, ¿no? Pues yo creo que, bueno, no sé, estoy mirando el reloj, ¿no? Bueno, tampoco nos ha quedado al final un episodio tan largo. Yo estoy muy contento de que hayamos abordado este tema, que creo que es un tema que interesa mucho a las familias, y te doy las gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Y bueno, los micros abiertos para ti para finalizar con lo que quieras decir. Pues muchas gracias, Gonzalo. Sabes que para mí es un placer compartir el micrófono con vosotros, aunque hoy Elena no haya podido estar. Le das un saludo, un abrazo a mi parte. Bueno, a ver, a mí qué me parece, las altas capacidades me parecen un espacio apasionante de la vida, ¿no? Es decir, me parecen de los chavales más divertidos con los que trabajar, ¿no? Porque efectivamente siempre te van a sorprender. Con lo cual, a mí, y lo mencionamos en el podcast, ¿no? Es decir, que a mí se me calman los pies cuando de repente viene un chaval con altas capacidades y está fracasando escolarmente, diciendo ¿qué estamos haciendo mal? Es decir, este niño debería estar aprobando, porque además nuestra primaria y secundaria no es muy exigente, caramba, con poquito esfuerzo y haber dedicado todo su talento. Entonces es un talento que si lo cultivamos y si lo potenciamos, eso va a ser bueno para él, porque será feliz, tendrá un propósito y será un gran X, lo que sea, me da igual, le pasará muy bien, aunque a lo mejor no se forra, que la gente dice, no, que no se va a forrar, no, pues mire, pero va a disfrutar mucho, ¿no? Siendo muy bueno en lo suyo, ¿no? Teniendo la capacidad de hacer cosas distintas, ¿no? en su campo, el que sea, el arte, el deporte, la ingeniería, la medicina, el derecho, me da igual, es decir, el campo donde él encuentre el propósito. Y para eso es muy importante entenderlos pronto. Y cuando algo no funciona, intentar poner soluciones, ¿no? Y a veces las soluciones no es el castigo. Ponía un ejemplo antes de un chaval que efectivamente, ¿no? A veces cuando como aprueba unas y otras no, pues dice que es que no le da la gana, entonces lo castigamos porque no hace las cosas bien, ¿no? Vamos a entender por qué no hace las cosas bien. Siempre digo lo mismo. Hay un cambio, algo no funciona, vamos a explicar por qué no funciona. Y desde ahí, de verdad, es muchísimo más fácil tratar a un chaval a los 5 que a los 15 que a los 25. Infinitamente más. Pues nada, Javier, muchísimas gracias y como siempre estás bienvenido a venir a estos micrófonos cuando quieras. Muchas gracias, Gonzalo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos hayáis escuchado. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Albert Einstein, Dixit.